El 9 de septiembre se celebra a Santa María la Antigua como patrona ante Dios de la República de Panamá. Dichas facultades fueron concedidas por el entonces Papa Juan Pablo II a Mons José Dimas Cedeño, arzobispo de Panamá en 2001. Mons Cedeño proclama oficialmente a la Santísima y Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concediéndole el título de patrona de la arquidiócesis bajo el título de Santa María la Antigua, siendo la primera advocación mariana llegada a estas tierras ismeñas hacia el 1513. El 9 de septiembre de 1513, fecha memorable para Panamá, el Papa León X mediante la bula Pastoraliis Officii Debitum creó la diócesis de Santa María la Antigua con sede en el poblado del mismo nombre y elevó su capilla a rango de catedral asignándole de manera perpetua y, como titular a la Santísima Madre de Dios bajo esta hermosa advocación. Historia de la advocación de Santa María en el Istmo. La imagen de la Santísima Virgen María se encontraba en una capilla lateral de la Catedral de Sevilla, España. Esta catedral fue reconstruida en el siglo XIV, pero se conservó solamente la pared en donde estaba la imagen y se le llamó Santa María de la Antigua. En honor a esta advocación, Enciso y Balboa fundaron en 1510 la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, cumpliendo una promesa pues ganaron la batalla. Y dedicaron a Santa María la Antigua la casa del cacique Sémaco. Esta fue la primera capilla dedicada a la Virgen María en tierra firme. La ciudad de la Santa María de la Antigua fue sede de la primera diócesis en tierra firme creada por el Papa León X con bula del 9 de septiembre de 1513. En 1524 el segundo obispo Fray Vicente Peraza traslada la sede de esta diócesis a la recién fundada ciudad de Panamá. La ciudad fue incendiada en 1671 y reedificada junto al poblado de Ancón en 1673. La patrona de la catedral y de la diócesis de Panamá fue desde 1513 Santa María la Antigua. Proclamación como patrona de Panamá. El 9 de septiembre del 2000, año santo jubilar, la Conferencia Episcopal Panameña proclama oficialmente a Santa María la Antigua como patrona de la República de Panamá. El 27 de febrero de 2001, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas por el Sumo Pontífice Juan Pablo II, acoge la solicitud que elevara Mons José de Cedeño de Arzobispo de Panamá y confirma a Santa María la Antigua como patrona ante Dios de la República de Panamá, con todos los derechos y privilegios litúrgicos como lo señalan las normas canónicas. Su fiesta solemne se celebra el 9 de septiembre. En la Arquidiócesis de Panamá, Mons José Dimas Cedeño, arzobispo de Panamá en ese entonces, proclama oficialmente a la Santísima y Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, patrona de la Arquidiócesis de Panamá, bajo el título de Santa María la Antigua, primera advocación mariana llegada a estas tierras ismeñas. Esto fue el 9 de septiembre de 1999, en el 486 aniversario de la creación de la diócesis de Santa María la Antigua. Según la instrucción de la Sagrada Congregación para el Culto Divino del 19 de marzo de 1973 en el número 7 le corresponde al obispo diocesano aprobar la elección del patrono o patrona de la diócesis que le ha sido confiada. El 9 de septiembre de 1503 el Papa León X mediante la bula Pastoraliis Officii Debitum creó la diócesis de Santa María la Antigua con sede en el poblado de este mismo nombre elevando su capilla al rango de catedral y asignándole perpetuamente como titular a la Santísima Madre de Dios bajo esta misma advocación. La Virgen de la Antigua es una advocación de la Virgen María. Suele representarse a la Virgen con el Niño Jesús y una rosa blanca. Esta imagen se encuentra en la Catedral de Sevilla, Andalucía, España. Probablemente se trate de una advocación castellano-leonesa de la Edad Media. Es patrona de Panamá y de la diócesis de Apartadó. Existe una teoría, posiblemente elaborada a posteriori,
que dice que la advocación de la Antigua fue creada por el Papa San Silvestre en el siglo IV y que el nombre viene dado porque María es la consumación de las profecías del Antiguo Testamento. En el sur de la provincia de León se encuentra el pueblo de la Antigua, que tiene una iglesia dedicada a la Virgen con esta advocación. En este templo hay una talla de la Virgen de la Antigua del siglo XII. El pueblo es mencionado a partir del siglo IX. Aunque en la Edad Media se le llamó Santa María de la Antique y Santa María de la Antigua, a partir del siglo XV empezó a ser referido simplemente como la Antigua. La Vía de la Plata comunica la provincia de León con las ciudades de Mérida y Sevilla, a donde pudo difundirse la advocación. En 1510 Núñez de Balboa, hijo de un hidalgo leonés, fundó la ciudad de Santa María la Antigua del Darién en el continente americano. Otros estudios y autores de literatura piadosa hispalense de los siglos XVI, XVII y XVIII situaron a la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla en tiempos muy remotos. Se llegó a argumentar que en la zona donde estaba la catedral hubo un templo paleocristiano de la época romana y que esta Virgen pertenecía a dicho templo. De este modo, la Virgen se conectaba con las primeras efigies de María. Otra teoría decía que la Virgen era un retrato de Venus que se encontraba en un templo romano a esta diosa, y que la pintura fue retocada por los ángeles en la época visigoda o islámica. Según esta teoría, la catedral habría sido primero un templo a Venus y que luego se transformó en una iglesia cristiana dedicada a la Virgen de la Antigua. Esto fue desmentido en el siglo XVIII por el sacerdote Flores en la obra España Sagrada. Flores destacó que la catedral siempre había estado dedicada a la Virgen de la Sede. Otra teoría dice que hubo una capilla visigoda decorada con esta Virgen de la Antigua y que, cuando se produjo la invasión musulmana en el 711, se escondió con un tabique por delante. De este modo, habría permanecido oculta hasta la reconquista de Sevilla en el año 1248 por Fernando III de Castilla. Entonces se descubrió esta capilla y en 1578 se tomó el muro en que estaba pintada esta Virgen para su traslado al lugar en donde está actualmente. Este tipo de teorías sobre el origen de la Virgen se mantuvieron hasta el siglo XX. El historiador del arte José Gudiol Ricart fue el primero que estipuló que la Virgen de la Antigua se había pintado a comienzos del siglo XV. La teoría de Gudiol se basa, sobre todo, en que abajo y a un lado de la Virgen hay pintada una mujer orante. Esta figura podría ser un retrato de Leonor de Albuquerque, esposa del militar Fernando de Antequera, pintado entre 1410 y 1416. Hay autores que han dicho que, en el otro lado de la Virgen, también había una pequeña pintura de un Fernando de Antequera orante, pero las primeras copias de esta obra y los análisis realizados en la restauración de 1991 desmienten esta teoría. En el siglo XII ya existía en Medina del Campo una iglesia llamada de la Antigua. 9 Se cree que Fernando de Antequera estuvo vinculado a un templo a esta advocación mariana en Medina del Campo y que fundó una orden de la Virgen de la Antigua en 1403. 9 Que posiblemente se vinculase a posteriori con la Orden de la Jarra y la Azucena 10 fundada por Fernando en 1410. Parece evidente, pues, que esta advocación existía en Castilla antes de estar presente en Sevilla a comienzos del siglo XV. Según el sacerdote Gabriel de Aranda, la imagen de la Virgen de Sevilla es anterior y el dibujo de Leonor rezando se debe a que en 1416, tras la muerte de Fernando, su esposa, que era muy devota de esta Virgen, se hizo retratar a sus pies. José María Medianero Hernández ha datado esta pintura de entre 1425 y 1450. Se basa en que, aunque la imagen tiene reminiscencias bizantinas y franco-góticas, la impronta italo-gótica es muy clara. 11 Y este movimiento se desarrolló en Sevilla sobre todo en esa época. 11 La pintura fue retocada en 1497 por Gonzalo Díaz.
11 posteriormente, fue retocada entre 1547 y 1548 por Antón Pérez. 12. Lo cierto es que la Virgen se pintó en el siglo XV en un muro de la antaño mezquita. Cuando la mezquita almohade fue derribada a comienzos del siglo XV se preservó en su lugar ese lienzo de muro. Este trozo de pared, de 18 toneladas, fue trasladado por el arquitecto Asensio de Maeda a la capilla actual en una obra que tuvo lugar entre agosto de 1576 y noviembre de 1578. El mural donde está la Virgen de la Catedral de Sevilla mide 3,21 metros de altura por 1,16 de anchura y tiene una superficie cóncava. La Virgen de la Catedral de Sevilla cuenta con una túnica blanca, así como un manto que cubre su cabeza y hombros. La tela de la túnica y del manto son blancas y decoradas con motivos vegetales de color dorado. En vez del manto es de franjas oscuras y doradas. El cuello de la túnica de la Virgen es curvilíneo. Con una mano sostiene una rosa blanca y con la otra a un niño Jesús. El niño tiene una túnica oscura con detalles vegetales dorados. La Virgen sostiene al niño por encima de la cadera, junto a su pecho. La túnica del niño tiene un cuello acabado en punta poco pronunciado. Tanto la Virgen como el niño aparecen con aura. En la parte superior hay un ángel con un letrero que dice Ecce Maria Veniti. Algo más abajo, hay otros dos ángeles que sostienen una corona sobre la cabeza de la Virgen. El niño Jesús tiene una corona. Esta Virgen fue coronada canónicamente en 1929. Otras representaciones de esta advocación presentan siempre a la Virgen en pie con el niño sosteniendo una rosa, aunque la ropa no siempre coincide. Las auras, los ángeles y las coronas no siempre están presentes en las representaciones de esta advocación. Los franciscanos de la Casa Grande de San Francisco de Sevilla tenían una Virgen con esta advocación. Esta Virgen también está en la capilla del Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla. Hay otra en el Hospital del Pozo Santo de Sevilla. En 1995 se inauguró en el barrio de Sevilla Este la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Espínola. El mural donde está la Virgen de la Catedral de Sevilla mide 3,21 metros de altura por 1,16 de anchura y tiene una superficie cóncava. La advocación se ha extendido por Europa y América y está presente en numerosos países. Los franciscanos de la Casa Grande de San Francisco de Sevilla tenían una Virgen con esta advocación. Esta Virgen también está en la capilla del Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla. Hay otra en el Hospital del Pozo Santo de Sevilla. En 1995 se inauguró en el barrio de Sevilla Este la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Espínola. En la ciudad de Sevilla hay algunas vírgenes claramente inspiradas en la de la Antigua, pero que tienen otra advocación. Se pueden citar como ejemplos la Virgen del Coral de la parroquia de San Ildefonso o la Virgen de Rocamador de la parroquia de San Lorenzo. En la provincia de Sevilla hay una en el monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce. La advocación está representada en la iglesia del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos, en Lugo, Galicia. Esto se debe a que el cardenal Rodrigo de Castro Osorio, arzobispo de Sevilla, era devoto de esta Virgen y fundó este colegio gallego en el siglo XVI. Francisco de Moure realizó una pintura y una escultura de esta Virgen en las Islas Canarias. Podemos encontrar esta advocación en la Catedral de las Palmas de Gran Canaria, en la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua de la localidad de Antigua, Fuerteventura, y en la iglesia de la Concepción de los Realejos, Tenerife. Esta última, es un lienzo donado por Ana de Castro Navarro y fechado en 1678. Es patrona de El Casar, donde es titular de una cofradía fundada en 1621. También es patrona de Guadalajara. Está el Santuario de la Antigua, que alberga a la Virgen de esta advocación.
Al ser Sevilla puerto de Indias entre los siglos XVI y XVIII, estuvo presente en estandartes, medallas y otros elementos de los navegantes y conquistadores. Existen muchas leyendas que vinculan a Colón, Hernán Cortés, Alonso de Ojeda o Pizarro con esta Virgen. Quizás la más conocida es la que dice que esta fue la Virgen a la que rezó la tripulación de la expedición de Fernando de Magallanes en 1519. Dicha expedición terminaría por dar la vuelta al mundo comandada por Juan Sebastián Elcano. Al regresar a Sevilla, en 1522, Elcano y los hombres que quedaban vivos de la tripulación volverían a rezar ante esta Virgen.